La revelación del jefe de la policía boliviana, esa no podrán decir que no enviaron armas, cosas ¿no? inclusive que en el depósito que encontraron estarían o que no estarían y que están en la carta del agradecimiento, con lo cual ¿dónde está la otra parte? Bueno, ¿dónde ¿Y quién está? es el que se hizo responsable por esa parte? Si lo miramos desde el punto de vista argentino, el primero que tiene que empezar a dar explicaciones es el titular de la ANMAC, porque él es el que firmó. Hay un documento cierto, aparte de los 3 delitos que vos mencionaste recién, incorporémosle también la falsedad ideológica, porque claro. ahí tiene que presentar esa documentación sobre qué se basó y quién es el que le pidió las instrucciones precisamente para poder hacer ese traslado. Entonces, en todo ese movimiento, lo que vos contabas hoy de que se trasladó personal y armamento para proteger la embajada en Chile cuando tuvieron las complicaciones y volvió, es porque es una exportación temporaria, igual que esta. Exactamente. Esto es una exportación temporaria. Tendría que haber vuelto todo. ¿Por qué no volvió? Bueno, esta es la explicación que van a tener que darle al juez, desde el primero al último de lo que estaban en ese Ahora, en y ese además, cuadro. en lo que revela hoy el jefe de la policía, se mandó armamento que no están denunciados en la salida de la ANMAC. Con más razón, pero que granadas, que ¿cómo las denomina? Granadas de fragmentación. ¿Qué son granadas de fragmentación? No, son todos elementos preparados para repeler, digamos. Pero no son letales. Yo no soy un especialista en ese tema. No, pero digo, son letales. Sí, digo, seguramente sí. Seguramente sí, no lo conozco, no soy un especialista en el tema. Pero son, ¿qué las utilizan? Las Fuerzas Armadas. No, en este caso todo lo que están mostrando es todo material de gendarmería. Vuelvo a insistir, no es la gendarmería, es Otero el responsable, alcahuete de Patricia Bullrich. Él es el responsable de esta operación, con lo cual ya tenemos 2 que son los que saben positivamente cómo son las cosas. Claro. Ahora, ¿de quién recibieron la autorización? En el caso del titular de la ANMAC, el que tiene que haber dado las instrucciones es Garabano, porque funcionalmente depende del Ministerio de Justicia, no está. Es una explicación que va a tener que darla seguramente, porque ¿quién es el que le dio la instrucción que pasó por arriba del Ministro de Justicia? ¿Cuáles son las instrucciones que se dieron y cómo se tendrían que proceder en consecuencia? Porque teóricamente llegaron el día 11. El golpe fue entre el 11 y el 12. El 13 es la carta que firma el general Tercero Lara, y el 15 es la masacre de Cazaba y el 19 la de Cantaca. Bueno, ya está ahí. Todo el escenario plantado, hay que ver exactamente cuál fue el papel que desarrolló cada uno. No, y con la llegada que, de los materiales del pertrecho a Bolivia, quien lo recibió y quien lo entregó. Y además las divergencias que hay, ¿no? Porque mientras el general golpista agradece 40.000, la policía dice, bueno, en nuestro registro eso no están. Y ahora aparece lo del depósito que mañana van a mostrar que hay que ver, ¿no? Y además esto que anoche reveló Evo Morales, que este general golpista 10 días antes le estaba pidiendo por armas para propio de los represión. cobardes eso, ¿no? Haciendo todo lo posible como para lastimar. Seguramente es esa parte que tanto le molesta que el indio gobierne, pero no solamente le molesta que gobierne el indio, le molesta que el indio gobierne bien. Claro. Esta es la que más le preocupa. Entonces, cómo esas élites no. Yo recuerdo cuando fuimos con Néstor Kirchner a la asunción de Evo Morales, Evo dijo una cosa en el discurso que me conmovió, porque él dice, no voy a parar hasta que un día haya un general, en el ejército haya un general Mamani. ¿No? ¿Qué planteo es? Y es el planteo de tantas etnias, 35 etnias componen a toda esa Bolivia, Pando, Beni, Santa Cruz de la Sierra, Chuquisaca, Tarija, La Paz, Cochabamba, Oruro, Potosí. Es decir, la bien diferenciación del Oriente Petrolero. Plurinacional, bien. El Oriente Petrolero con los Cambá, o los Camba y los Coya. Esto era imperioso que alguien que comprendiera bien lo que está sucediendo con la seña lo administrara o lo ordenara. Y yo creo que el primer presidente que le encuentra la vuelta es esto, ¿no? Sí, totalmente. Anoche contaba Evo cómo llevan adelante todo el plan económico y dice que en una reunión de jefes de Estado le pregunta a Macri, ¿cuánto va a crecer este año Bolivia? 5%. ¿Y cómo lo hiciste? Bueno, entre otras cosas, nacionalizando, dice que no le habló más Macri. Y claro, yo recuerdo perfectamente cuando se hace la nacionalización de YPF,
así se llama, YPFB, digamos, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos. Después comienza un proceso de la compra de gas que venía comprándose a un precio que no era el que correspondía. Néstor le puso mucha banca a esa situación, que inclusive generó una discusión con Lula, porque significaba mucho más dinero, pero era reconocer lo que realmente estaba sucediendo, y Argentina ya estaba importando gas desde Pocitos Campo Durán, en ese gasoducto que ya existía y que después se fue modificando y mejorando, hasta con inversiones argentinas también. Ahora, no hay ninguna duda de que fue un contrabando, que llegó el material, que lo usaron para la represión, y qué nefasto que la Argentina se haya manchado en la participación de un golpe de Estado. Es lo más doloroso de todo. Irigoyen nunca aceptó formar parte de ninguno de los bandos que discutía la Guerra Grande en aquel momento. Nosotros le llamamos la Primera Guerra. Nos tocó vivir, o por lo menos desde lo histórico, reconocer lo que sucedió en ese momento. Ilia no aceptó poner el ejército o hombres a disposición de la invasión a Santo Domingo. La Argentina toda la vida se ha metido en la cabeza eso de discutir específicamente que los estados soberanos resuelvan el tema con sus propias decisiones y no con la intromisión de países extranjeros. Toda la vida ha sido una defensa así. El canciller Zavara Ortiz, que para los peronistas uno de los mayores gorilas, sin embargo, el autor de semejante resolución 2065, que es la que nos permitía sentarnos a la mesa a discutir con el Reino Unido, y que nunca dejamos de reconocerlo y aplaudirlo en ese sentido. Muchas cosas que han sucedido durante toda la vida de la historia de los argentinos. ¿Qué puede saber si es un alcornoque, si es un cascote? ¿Qué puede saber este tipo? Lo hace por los mandantes. Los mandantes le dicen que tiene que pasar esto y se lo pasó a otra que respondían a los mandantes también. Totalmente. Y bueno, el resultado era, si podían matarlo a Evo Morales, resolvían un problema severo. Gracias a Dios, la participación de Alberto Fernández y de Andrés Manuel López Obrador lo impidió eso. Claro, ¿no? total. Juan. Aníbal, ¿qué tal? Buenas noches. Hace un ratito el Gato hablaba de distintas causas, ¿no? que se abren a partir de este escándalo. La que tiene lugar en Argentina por contrabando agravado, malversación de fondos públicos, etcétera. Y después otra que hay en Bolivia por sedición de la que podría formar parte Macri y sus funcionarios por este envío ilegal, irregular de armamento. En tal caso, ¿considerás que puede llegar a ser extraditado, que se puede complicar de verdad su situación judicial de las fronteras para allá? Yo no iría tan lejos. Primero, pondría las cosas en su lugar. Después de la denuncia que hace el canciller, suponer que no va a estar Macri y el embajador en esa causa en Bolivia, estoy hablando es de locos. Yo descuento. Yo no sé cuánto pueden tener ellos, porque estábamos viendo recién con el Gato que vamos a tener seguramente al titular del ANMAC y seguramente a Otero sentados en el banquillo dando explicaciones de lo que hicieron, porque son los responsables de esto. Si ustedes me van a decir, pero a ellos le dieron órdenes, bueno, póngala arriba de la mesa. Si yo no estoy diciendo que no. Si le dieron la orden, alguien tiene que hacerse cargo de este tema. Yo, que fui jefe de esa gendarmería, no hubiese aceptado de ninguna manera que nadie tomara una decisión de esa característica, si no fuera por mi propio puño y mi propia firma. Bueno, entonces que aparezcan los titulares de seguridad. Todos los que estuvieron en seguridad, que aparezcan y pongan la firma de quiénes fueron los que orientaron, insistieron y llevaron a la práctica este tipo de cosas. O los que dijeron que habían utilizado 70.000 cartuchos en entrenamiento. Bueno, pero sí, claro, no nos tomen por idiotas. Bueno, pero eso está documentado, 70.000 cartuchos en entrenamiento es imposible. No hay nadie, porque además no hay entrenamiento de escopeta. La escopeta se tira al bulto. En Bolivia, además. Se tira al bulto, ¿no? Y además no es nunca para tirarle al cuerpo de la persona. Siempre, si tenés vocación de no hacer daño, ¿no? Nuestras fuerzas de seguridad, mientras que nosotros tomábamos las decisiones, los civiles que tomábamos las decisiones en aquel momento por orden de Néstor Kirchner y después que de Cristina Fernández de Kirchner, la instrucción siempre fue disparar al piso. Entonces, la posta de goma pega en el piso y le llega a quien eventualmente tuvieran que hacerlo después de haber pasado por un montón de cosas, entre otras el hidrante y un montón, practicar detenciones o lo que fuera necesario para ponerle coto a esa situación, no ir de frente a lastimar a nadie. Entonces, ¿qué práctica van a hacer? No, está claro que son todas excusas ridículas. Totales.
para no involucrarse en el objetivo que Están era la hasta las represión. manos, lo Están hasta las tienen que manos. explicar. Exacto. Por lo pronto ya sabemos dos que van a tener que explicar y fuertemente y a corto plazo. Acá, pero allá lo que van a tener que explicarla es este presidente, Dios, la Virgen, fue presidente de los argentinos, y el embajador, ¿cómo van a...? Díganme por qué aceptaron eso, cómo lo permitieron que fuera, qué es lo que hicieron, son los responsables. Yo no tengo duda que Macri va a estar en la causa. En Bolivia trascendió que a Macri lo pueden acusar justamente por partícipe Yo no necesario tengo en el delito dudas. de sedición. Yo no tengo dudas, porque Y participó. Pero aparte hay basta con extradición, escucharlo. hay extradición con Bolivia. Sí, pero para eso falta tiempo. Hay que comenzar el proceso, pero en el proceso hay razones para que esté. ¿Y si es un demente este señor? Es un orate que no razona, que lo que hizo fue cumplir con el mandante suponiendo que eso le alcanzaba para resolver el tema. Y la realidad que fue lo que presentaron en esto eran un montón de pertrechos para lastimar bolivianos. Yo no puedo creer que nos pase a los argentinos esto con la historia tan rica, en ese caso irrespetable respecto de nuestras acciones con las fuerzas de seguridad. Sí, Aníbal, dos cuestiones. Una respecto de la cantidad de armamento. Bueno, está claro que hay muchas contradicciones, incluso en el tema de Chile, ¿no? Porque el consulado argentino, que está a menos de 100 metros del epicentro de las protestas, fue atacado y habían mandado, según lo que sabemos oficialmente, muy poco material. Ahí hay una gran contradicción, porque a Chile tampoco y a Bolivia tanto. Ahora, ¿por qué no querían derrocar a Chile? ¿Perdón? Porque no querían derrocar a Piñera. Bueno, ahora, la pregunta la explicación es muy simple. La pregunta, ¿se puede dilucidar si el pedido vino de Bolivia o si hubo un ofrecimiento argentino? ¿En algún lugar está documentado no sé eso? Si habrá algún documento que lo diga. No sé si habrá algún documento que lo diga y si no se habrán ocupado de sacarlo. Pero si la Cancillería boliviana, lo escuché al canciller que me pareció absolutamente ubicado y muy serio con todas las explicaciones que está dando al respecto, con la documentación a la mano, bueno, debe haber, si hubo algún tipo de relación oficial, ese planteo, porque si no hubo relación oficial, ¿por qué se agradece? ¿No? Porque es como que te manden a espiar y mover la rama, digamos. Claro, pero no es lo mismo que Bolivia pida que Argentina ofrezca. No. Políticamente. Por lo pronto, en cualquiera de las dos condiciones es delito. En cualquiera de las dos condiciones, trayendo armamento de un país extranjero para actuar y no devolverlo, ya es contrabando en Bolivia eso. Porque estamos entrando elementos que después no volvieron a salir. Dijimos que era una exportación temporal. Tendría que haber entrado y vuelto a la Argentina. Es lo que podemos poner. Quedarse en Bolivia significa que también es un contrabando. No, podemos poner el tuit de Ariel Sack de hoy, que justamente están los documentos también que van a ser incorporados a la causa. Ahí está, ¿no? Acá está. Ahí está, Ariel Sack. La comparación la comparación Chile-Bolivia 2019 compromete a Bullrich. La embajada argentina en Chile pidió refuerzos de seguridad. Fue comando Alacrán. Mandaron 1.800 cartuchos antitumulto que no se usaron y volvieron. La embajada de Bolivia no pidió, le mandaron 70.000 cartuchos que no volvieron. Sí, la segunda parte que dice Ariel yo no estoy tan seguro. O pidieron u ofrecieron, pero acá hay un acuerdo de dos por lo menos, claro, que es el que definió exactamente. Bueno, y cómo se puede probar no lo sé. Anoche, el general golpista lo dijo Evo Morales anoche. Ahí tiene que, porque si no se agradece, ¿para qué hace? Claro, ¿para qué agradecer? el general golpista. Bueno, con más razón. Entonces, Tercero Lara tendrá que dar las explicaciones. En algún momento el hilo se va a cortar. Obvio. Alguien va a tener que contar qué fue lo que pasó. En la Argentina ya sabemos dos que tienen que dar explicaciones, quienes dieron las órdenes para hacer eso. Macri Alguien le tuvo y que haber Bullrich. traído. No, y primero tienen que empezar con el titular de ANMAC, Claro. el RENAR en nuestra época, y después El con el jefe de la titular de la Gendarmería. Gendarmería. Claro. Pero ellos responden a decisiones de civiles. ¿Quiénes fueron los civiles que dieron la orden para trasladar estos pertrechos a Bolivia? Bueno, la segunda parte es esa, encontrarlos, que seguramente será o el ministro de Justicia, o la ministra de Seguridad, o el propio presidente de la Nación, que yo no creo que se tome el trabajo de ir hasta allá abajo, sí darle instrucciones a sus ministros. Bueno, que den las explicaciones del caso y allí vendrán las sanciones, porque que Macri, con estos dichos y ese discurso
discurso que él da cuando dice que él acompaña a esta mujer golpista y que le iba a pedir a Alberto Fernández que siguiera por el mismo camino, no lo conocen al presidente, no saben lo que piensa exactamente, pero además es una demostración acabada de participar en un golpe de Estado de horas en ese lugar. Es repugnante como la actitud de Almagro, son esas cosas que no se van a olvidar nunca. Van a pasar 50 años y un día un pibe al otro en el patio le va a decir que esto tocó en la prueba de historia. Es decir, la vida del traidor de Almagro. Esas cosas se van a analizar de esa manera, ¿no? Aníbal, gracias. Gracias a usted. Muchas gracias. Nos estás...